libro La vida en la casa del Padre, hay una frase que me hizo reflexionar mucho. Y dice la frase: la adoración es un arte perdido en el cristianismo moderno. Lo que es peor, es un deber olvidado. Muchos de nosotros utilizamos el término culto de adoración para describir la reunión de creyentes un domingo. Pero, ¿cuántos de nosotros afrontamos esas reuniones centrándonos de manera singular en participar en la adoración? ¿Cuántos de nosotros entendemos siquiera la naturaleza y los elementos de la adoración lo suficientemente bien como para evaluar con precisión si estamos adorando de una manera que agrada a Dios? Todo cristiano debe entender y practicar una adoración bíblica, porque Dios nos ha ordenado repetidamente que lo hagamos así, porque la verdadera adoración es una confirmación de nuestra salvación en Cristo, y porque la sustancia de una verdadera adoración y la presencia de una falsa adoración despertó el espantoso juicio de un Dios celoso. Estábamos estudiando en mensajes anteriores cuál es el principio más acercado a la palabra para adorar a Dios como Dios quiere. Y habíamos visto que era el principio regulador, un principio que define que debemos adorar a Dios solamente por lo que Él nos manda en su palabra. La palabra de Dios no nos da opciones para que nosotros hagamos lo que querramos, porque nuestro corazón es engañoso más que todas las cosas. Y por muy cristianos que seamos, por muy santos que parezcamos ser o que seamos, va a llegar un momento en nuestra vida que podemos desviarnos. Por eso la palabra de Dios pone pautas y esquemas en cuánto el hombre debe adorarle y en cómo el hombre debe adorarle. Si Dios es nuestra autoridad y es nuestro Señor, el que tiene derecho de gobernar nuestra vida y nuestra iglesia, y si Cristo es la cabeza de nuestra iglesia, nosotros debemos rendirnos a la voluntad de Dios, nos guste, no nos guste, nos duela, no nos duela, nos parezca bien o no nos parezca bien. Porque si Él es el jefe de la iglesia, el amo de la iglesia y el Señor de la iglesia, Él establece cómo debe la iglesia adorar a Dios. Hay un peligro enorme en adorar a Dios muy distante a como Él establece en su palabra. Habíamos visto algunos ejemplos en mensajes anteriores, pero les traigo otro ejemplo de una persona que adoró a Dios contrariamente a su palabra, y es el rey Saúl. Si ustedes recuerdan, cuando el rey Saúl fue a enfrentarse a los enemigos, el que tenía que presentar el sacrificio era el profeta Samuel, que era sacerdote. Y el rey Saúl, en su desespero y en sus ansias de conquistar, presentó un sacrificio a Dios, cuando no le tocaba a él hacerlo, y le tocaba al profeta. Y cuando el profeta llega y ve que Saúl presentó un sacrificio que no le tocaba, lo que le tocaba a otro lo hizo él. El profeta Samuel le dice en 1 Samuel capítulo 13 a Saúl. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que Él te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Dios es un Dios celoso en cuanto a su adoración. Y aquí vemos este ejemplo, como muchos ejemplos en la palabra, de personas que a su manera quisieron adorar a Dios y terminaron extinguidos por el fuego, destruidos por Dios. Y nos damos cuenta de que sí, tenemos un Dios que es amor, todo amor, pero también un Dios santo y celoso con lo que Él manda. La adoración no es una opción para el pueblo de Dios. La adoración es un mandamiento que está implícito y explícito en su palabra, para que el hombre le adore tal como Dios manda en su palabra. Si Dios es celoso con la adoración, ¿qué debemos hacer para adorarle correctamente? ¿Cómo debemos proceder en nuestros cultos cristianos, en nuestros cultos de adoración, para agradar a Dios como Dios nos manda en su palabra? Hay varios elementos que la Biblia nos da bajo la administración del nuevo pacto sobre cómo debemos adorar a Dios. Recuerden que esta serie se llama La adoración como respuesta de nuestra salvación bajo el nuevo pacto. Y estamos entendiendo cómo un cristiano, no un judío,
sino un cristiano, un creyente que entiende el Antiguo y el Nuevo Testamento a la luz del Nuevo Pacto. ¿Cómo un cristiano puede adorar a Dios correctamente, según la Escritura? El párrafo 5, capítulo 22 de la Confesión, da un buen resumen de cómo debe ser el culto, y quisiera leérselo para que usted lo tenga. En el párrafo 5, habla de un tema, y el tema que la Confesión está usando en ese párrafo es los elementos que constituyen el culto público. Dice el capítulo 22, párrafo 5, la lectura de las Escrituras, la predicación y la audición de la palabra de Dios, la instrucción y la amonestación los unos a los otros por medio de los salmos, himnos y cantos espirituales, el cantar con gracia en el corazón al Señor, como también la administración del bautismo y la cena del Señor, son parte de la adoración religiosa a Dios, que ha de realizarse en obediencia a Él, con entendimiento, fe, reverencia y temor piadoso. Además, la humillación solemne con ayunos y las acciones de gracia en ocasiones especiales han de usarse de una manera santa y piadosa. Los elementos que constituyen el culto público. Y hoy vamos a ver 5 elementos que la Biblia da claramente como debemos nosotros adorar a Dios. Si la Biblia nos dice adoramos a Dios como Él manda en su palabra, nos está diciendo estos 5 elementos son los que tú tienes que usar en el culto público. Lo demás es un adorno innecesario que Dios no lo está pidiendo. Por eso Dios no lo quiere. Primer elemento es relacionado a la Escritura. Es la lectura, predicación y audición de la palabra de Dios. El primer elemento del culto público es la lectura, predicación y audición de la palabra de Dios. Es un hábito, la lectura pública en el culto, que se desarrolla desde los tiempos antes de Cristo. Cuando nosotros leemos el libro de Hechos, capítulo 15, en el concilio de Jerusalén, cuando Santiago expresa y está defendiendo la verdad de Dios, él está diciendo en el versículo 21, porque Moisés, desde tiempos antiguos, tiene en cada ciudad quien le predique en las sinagogas donde es leído cada día de reposo. Importante saber, y vamos después a estudiar el día de reposo, pero ahora es importante saber que bajo el antiguo pacto, el día de reposo que Dios estableció en el Antiguo Testamento, bíblicamente era el sábado. Los sábados la iglesia se reunía, la iglesia del Antiguo Testamento. ¿Cómo se reunía? En las sinagogas. Las sinagogas fue un medio que Dios permitió en el pueblo de Israel cuando ha destruido el templo, después que ha conquistado Babilonia. Y ese periodo intertestamentario donde la iglesia siguió amando a Dios y había hombres que amaban a Dios, usaban la sinagoga, y el mismo patrón que hacía la sinagoga en su culto de adoración se repite en la iglesia primitiva. Por eso es importante entender lo que pasaba en una sinagoga. Y un elemento fundamental era que se leía la Escritura. Cuando Pablo le dice a Timoteo, en 1 Timoteo 4:13, le dice: entre tanto que voy, ocúpate en la lectura, la exhortación y la enseñanza. El apóstol está encomendando a un pastor, que es pastor de una congregación, que se ocupe en la lectura. ¿Por qué es importante la lectura, hermano? Que Dios está hablando. Y la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Por eso es importante que cuando uno esté en este lugar, hable menos de sí, hable menos de sus palabras, y que lea la Biblia. La Biblia hay que leerla. La Biblia rompe cadenas, rompe ataduras. La Biblia desata nuestra incredulidad. Hay que leer la Biblia en el culto público. Segundo, en cuanto a este punto, es la predicación también. Entre los mandamientos del apóstol Pablo al pastor Timoteo, uno era, 1 Timoteo 4, del 1 al 2, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Esa era la función de un pastor, y es la función principal de un pastor: predicar la palabra los domingos. La responsabilidad que tenía la iglesia ante la palabra era muy seria, porque no solamente leían la palabra, sino también que predicaban la palabra. De hecho, si algo grande pasó en la Reforma con Martín Lutero, es que Martín Lutero puso la exposición de la palabra como el centro del culto público que la Iglesia Católica había perdido.
La Iglesia Católica había centrado sus cultos en tradiciones, en misas, en muchas cosas que no tenían nada que ver con la Biblia. La Iglesia reunida recibió la predicación. Cuando nosotros leemos Hechos capítulo 20, estamos viendo un suceso en la Iglesia primitiva, bastante interesante. Y es que una persona se muere oyendo la predicación. Pablo estaba predicando en esos textos. Y cuando Pablo estaba predicando, se demoró mucho predicando, casi el día completo Pablo predicando. Y que había un hombre que se llamaba Eutico que estaba en una ventana sentado escuchando la predicación. Y que Eutico se quedó dormido y se cayó. Se cayó en un tercer piso, se mató. No se asusten que después Pablo oró por él y resucitó. Pero lo que sí está claro es que la predicación tenía tanta importancia que Pablo estuvo predicando un día entero. ¿Cuántas horas tuvieron que estar las personas sentadas escuchando? ¡Qué respeto a la palabra de Dios! Este es el centro del culto cristiano, hermano. Amados hermanos, la predicación tiene una prioridad en el culto cristiano. Pero no solo la predicación, sino también la audición de la palabra. Y a veces nosotros pensamos que en el culto público la responsabilidad solamente de los que están aquí arriba. No, hermanos, si tanta responsabilidad hay en el que predica y en el que lee la Biblia y en su preparación, también la hay en los que están sentados en los bancos. Porque es un culto público, no es el culto del pastor, es un culto público, que cada uno tiene su función. La función del pastor es predicar y leer la Biblia, pero la función de las ovejas, de los hermanos, es atender la Escritura. Muchos cristianos no se dan cuenta de su responsabilidad cuando Dios está hablando. Jesús dijo, el que tenga oídos para oír, oiga. ¿Por qué? Porque se necesita atención, se necesita comprensión de lo que Dios está diciendo. Si yo ahora me pongo a hablar con alguno de ustedes, y usted viene con un problema a mí, o viene a decirme algo, mira, yo tengo ese problema, y en ese momento yo empiezo a mirar para todos lados, y te interrumpo cada 2 minutos, ¿qué usted va a decir de mí? Este hombre no me interesa nada lo que yo le estoy diciendo, no me hace caso. Cuando se está leyendo la Biblia, y la iglesia está moviéndose para acá, moviéndose para allá, no le interesa, hablando con el otro, ¿qué está pasando ahí? No estamos respetando a Dios y su palabra. Porque si Dios es el que habla, hay que escucharlo. Y si nosotros tenemos el valor y la decencia para escuchar a una persona que nos está comunicando algo, cuánto más la decencia y el respeto y la reverencia que se merece nuestro Dios. Y tenemos en cuenta que hay niños en el culto y que los niños es normal que se muevan, y tenemos que entender a los niños en su contexto, en su edad, que es normal que no pueden estar 2 horas sentados en un banco, pero sí nosotros como creyentes tenemos que ser lo suficientemente inteligentes y sagaces para que podamos buscar estrategias para que nuestros niños aún puedan respetar la palabra de Dios. Si nosotros de niños no enseñamos a nuestros hijos a respetar la palabra de Dios, cuando esos niños tengan 12 años, ¿qué respeto le van a tener a Dios? Si se han pasado el culto corriendo para allá, corriendo para acá y haciendo cosas. La palabra de Dios hay que respetarla, hay que honrarla, hay que ser reverentes ante ella, tanto cuando se lee como cuando se predica. Spurgeon dijo, se nos dice que los hombres no deben predicar sin preparación, de acuerdo, pero nosotros añadimos, los hombres no deben escuchar sin preparación. ¿Quién piensa que necesita más preparación, el sembrador o el campo? A mí me gustaría tener al sembrador con manos limpias, pero me gustaría tener el campo bien arado, bien rastrillado, bien removido y los terrones rotos antes de que llegue la semilla. Me parece que se necesita más preparación por parte del terreno que por parte del sembrador, más del oyente que del predicador. Y qué importante es Spurgeon, el príncipe de los predicadores, diciendo esto. Amados hermanos, hay grandes implicaciones sobre esta verdad. Primero, que la preparación en oración y en estudio de la palabra de los expositores tiene que ser una prioridad para ellos. Nadie puede venir a predicar la palabra como quiere. Tiene que prepararse, hermano. Tiene que pasar horas buscando a Dios en su palabra y en oración. Es muy triste saber, también como humanos pasa, a veces no tomamos en cuenta aspectos que la Biblia nos está dando como predicadores y cómo preparar nuestra vida. Pero no solamente la preparación en oración, sino también la fidelidad del predicador en decir lo que dice la Biblia. El no venir a hacer cuentos, el no venir a hacer chistes para que la gente se pase días en la iglesia. En decir la palabra tal fiel y como es. En ser fiel a lo que dice la Biblia, aunque no sea atractivo.
A medida que los predicadores predican más la Biblia, tienen menos tiempo para hablar de ellos y de sus historias. Porque la Biblia dice tanto que el predicador no le da tiempo, hermano. La preparación en oración y reverencia de los oyentes. Cuando usted escucha la palabra, usted no puede venir a la palabra así como así, porque Dios está hablando. Y uno debe prepararse, hermano. Debe preparar su corazón. Venir con una actitud de humildad ante la palabra. Pero venir con una actitud de oración ante la palabra. Esto incluye nuestra presencia en el culto. Que cuando llegamos al culto, lo menos que hacemos es hablar con Dios. Esto incluye nuestra reverencia, de que cuando tú llegas al culto, tú vienes con una mente, yo quiero que Dios me hable hoy, yo quiero escuchar la palabra de Dios. Entonces cuando tú vienes y te pones a hablar con este y hablar con el otro y hacer el culto y no sé qué más, cuando empieza el culto, tu mente está en tantas cosas que lo menos que está pensando es en que Dios me va a hablar en esta mañana. Tenemos una responsabilidad como oyentes de la palabra. La atención debida a la palabra incluye que nosotros tomamos las precauciones para que cuando esté predicando el predicador o cuando esté leyéndose la Biblia, nada nos interrumpa. ¿Cuántos han puesto su celular en vibrador hoy? Eso es una precaución que debemos tener. ¿Por qué? Porque si en el medio del culto son un celular, interrumpe, no el predicador, pero interrumpe el que está al lado. Y estás impidiendo que el del lado se concentre totalmente. A veces las personas se ponen a hablar. El momento de hablar no es el momento donde se está predicando, hermano. El momento de hablar es después del culto. Tome nota, escriba las preguntas. Pero es muy desagradable que en medio de una predicación donde se sigue reverencia, las personas estén hablando un murmullo tan alto que aquí se oye. ¿Cuánto más los que están al lado? Es importante la humildad y el arrepentimiento ante la palabra. De cómo venimos delante de la palabra cuando estamos en la palabra y escuchamos la palabra. Venir con humildad, venir con arrepentimiento, con un corazón dispuesto a que Dios nos transforme, nos cambie, y la disposición de hacer lo que Dios dice. Porque la palabra y el impacto de la palabra no se acaba aquí, es cuando salimos. Venimos a escuchar una historia o venimos a ser transformados por la historia. Es importante, como iglesia, saber que la prioridad de un culto cristiano es la lectura, la predicación y la audición de la palabra. Si un culto se acaba y no hay predicación, no es de Dios. Un domingo en la iglesia que no se predique, no se está cumpliendo la palabra de Dios. Se está violando la palabra de Dios. Podemos dedicarle 50 horas a la administración y no hace falta predicar. ¿Quién dijo eso? ¿De dónde salió eso? Y perdónenme los que piensan de esa manera, pero a veces hemos hecho tanto énfasis en las administraciones, en las oraciones y en todo lo que se hace, en las canciones, en los teatros, en las danzas, que cuando llegue el momento de la predicación, la gente quiere irse porque llevan 2 horas sentados en un banco pasando trabajo ahí. Y la predicación, que es el centro del culto, entonces la dejamos para el final. En un culto no puede faltar ni la lectura, ni la predicación, ni la audición. Segundo elemento indispensable en un culto de adoración: los cantos a Dios. Qué bueno que la Biblia dice que tenemos que cantar al Señor. Las alabanzas son una respuesta, hermanos, al impacto de la palabra de Dios en la vida del hombre. Y es importante saber que en un culto cristiano no solamente Dios habla, sino que también nosotros le hablamos a Dios. ¿Cómo le hablamos a Dios? En respuesta a su palabra. De modo que cuando nosotros cantamos y oramos, estamos cantando y orando en base a una respuesta de que Dios nos está hablando primero. Dios nos habla y el hombre responde. ¿Por qué primero Dios habla y el hombre responde? Porque el hombre es un pecador. ¿Qué puede ofrecerle al hombre a Dios? Si Dios antes no lo llama, no lo conquista, no lo salva, no lo busca, leemos la Escritura, hablamos de la Escritura primero y respondemos en canto, respondemos en oración. Es importante notar 2 textos que son imprescindibles para entender los cantos a raíz del Nuevo Testamento, y es Colosenses 3:16 y Efesios 5, del 18 al 20. Dice Colosenses 3:16: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Efesios capítulo 5, verso del 18 al 20 dice: no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre
en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Estos dos textos tienen implicaciones fundamentales, porque aún lo que cantamos tiene una regulación. Aún lo que cantamos no es lo que queremos cantar, sino lo que la Biblia establece cómo debe hacerse. Nuestros cantos deben ser entonados con gracia en nuestros corazones. Con gracia. Sin la gracia no hay verdadera adoración, porque el hombre está muerto. Un hombre que no sea creyente no puede adorar a Dios correctamente, no puede cantar a Dios correctamente. Se necesita la gracia para que un hombre muerto espiritualmente pueda recibir la vida y pueda responder a Dios. La gracia nos humilla, pero exalta a Dios. La gracia te dice, tú eres un pecador, pero tan pecador y tan vil que no mereces salvación. Pero la gracia te complementa esto al decirte, pero Dios en su amor más grande que tu pecado te quiere salvar. Este complemento entre nuestra maldad y la bondad de Dios es gracia. Es el favor inmerecido a quienes merecen lo contrario. Nosotros merecemos castigo de Dios. Por eso cuando un creyente está cantando a Dios, tiene que incluir este contenido en sus canciones. Por eso hablamos de la gracia, por eso decimos que somos pecadores, por eso decimos que Dios es grande, porque estamos vinculando esta temática en nuestras canciones. La gracia mata nuestro egoísmo, el yo. Si nosotros miramos ahora y hacemos un análisis de todo lo que se canta en la iglesia hoy, ¿cuántas canciones dicen yo, mi pasión, mi no sé? ¿Cuántas canciones están enfocadas exclusivamente en Dios y en exaltar la gloria de Dios? Pero lo más interesante es que ¿quiénes son los compositores de hoy? Músicos que se llaman poetas. ¿Quiénes eran los compositores 200 años atrás? Teólogos, pastores que escribían música para que la iglesia cantara la Biblia. Personas que sabían decirle al hombre, tú no eres nada. ¿Cómo cantaremos una canción que diga, yo soy un gusano, pero Cristo me ha salvado? Esas son las letras que aparentemente que el mundo las ve como extremistas. Y yo creo que nosotros entendamos que la gracia, con gracia en nuestros corazones, la gracia hace nuestras alabanzas a un tiempo de deleite, hermano. Porque cuando usted está meditando en su música, en lo que está cantando, usted está recordando quién es usted realmente y quién es Dios. Y dice, con gracia en nuestros corazones. El creyente regenerado expresa su gratitud, porque de su corazón nace una alabanza, no como una actividad que realizamos, sino como una actitud de adoración. No es que nosotros venimos a cantar porque hay que cantar y somos robots que cantamos, no. Cuando usted empieza a cantar, usted está meditando y en su corazón, transformado por la gracia de Dios, usted está diciendo, Señor, mi vida es tuya, yo te entrego todo lo que soy. Y ahí donde una persona se quebranta, donde una persona se humilla, donde una persona se arrepiente. Los cantos cristianos se deben cantar con salmos, himnos y cantos espirituales. Y que las tres palabras están refiriéndose a lo mismo, a los salmos. ¿Qué quiere decir esto? Que el contenido de nuestra canción tiene que ser la Biblia, hermano. Los salmos del Antiguo Testamento, que los cantamos hoy, cantamos el Salmo 8, cantamos el Salmo 27. Eso no puede faltar en nuestras canciones. Ahora, es importante, primero saber que Jesús lo hizo, porque cuando Jesús celebró la cena, se observa que Él canta un canto, en Mateo 26:30 lo expresa. Ahora, hay textos en la Escritura, en el Nuevo Testamento, que complementan este texto. ¿En qué sentido? Por ejemplo, cuando usted ve 1 Timoteo capítulo 3:16, Filipenses 2:5, Colosenses 1:12, 1 Pedro 2:2, usted se da cuenta de que esas expresiones que están usando los escritores son expresiones que eran cantadas por la iglesia. No eran salmos, pero sí eran palabra de Dios. De modo que la iglesia, cuando canta, la iglesia tiene que cantar la palabra de Dios. Nosotros tenemos que analizar muy fielmente lo que estamos cantando. Y yo creo que la mejor expresión que puede darle una persona con un corazón agradecido a Dios es desde las mismas palabras de Dios. Usar la misma palabra de Dios para decirle a Dios, tú eres santo, tú eres grande. De una manera poética, entonada, usted va a describir lo que dice este versículo. ¿Y por qué Dios hará eso? La música que cantamos en la iglesia debe ser basada con la teología correcta. Cuando usted lee Colosenses 3:16, comienza diciendo, la palabra de Cristo mora en abundancia. La palabra de Cristo es lo que tiene que morar en abundancia. ¿Y de qué manera mora en abundancia la palabra de Cristo? Bueno, enseñando, exhortando, cantando, todo lo que se hace tiene que ser
basado en la palabra de Cristo, el mensaje, la palabra de Cristo. Tenemos que interpretar nuestra música a raíz de esto, de lo que dijo Cristo. Con la palabra de Cristo es la que tiene que estar redireccionando nuestra canción. El contenido de nuestros cantos, hermanos, es muy importante. Hoy vamos a una iglesia donde dice, quiero fuego, manda fuego. Eso realmente lo dice Cristo, ¿no? Hablaría de eso. O vamos a cantar una canción judía de que no habla de la Trinidad, porque ¿saben una cosa? Los cantos que exaltan a Dios lo exaltan en su Trinidad. Cuando el texto de Efesios dice, ser llenos del Espíritu Santo, y después te dice, dando gracias a Dios Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la Trinidad en sus tres subsistencias. Por eso nosotros tenemos que exaltar la obra de la Trinidad en nuestras canciones. Por eso hablamos del Padre, por eso hablamos del Hijo y por eso hablamos del Espíritu. El contenido de nuestros cantos es una manera de enseñarnos, exhortarnos y comunicarnos entre los creyentes. Quizás usted solo pida la predicación, pero si nosotros cantamos un himno que habla de lo mismo que dice la predicación, cuando usted sale por ahí, usted va a recordarlo. Usted le canta a un hermano una canción. ¿Qué hacían los apóstoles cuando cayeron presos? Cantaban. ¿Por qué? Porque lo que cantaban era la Biblia. Y una manera muy sencilla de memorizar la Escritura es musicalizándola. La gente estudia la música y la pone en la música. ¿Para qué? Para recordar la palabra. Y qué bueno poder decir, si uno pudiera aprenderse cada capítulo de la Biblia cantado. De hecho, los salmos, los judíos los cantaban. Eran cantados. En fin, ¿cómo evaluaríamos nuestra iglesia a la luz de una correcta interpretación de la música que cantamos? ¿Creen que nuestra iglesia está haciendo lo correcto? ¿Creen que le falta? Amados hermanos, nosotros tenemos que cuidar lo que cantamos. Así la música que cantemos no mueva nuestro esqueleto. Lo que tiene que mover es nuestra conciencia y llevarnos a un arrepentimiento para que nuestro corazón y nuestras pasiones sean moldeadas a la luz de la Escritura y para que nuestros pasos puedan caminar en base a lo que nosotros recibimos de la palabra de Dios. Si nuestros cantos no remueven nuestra conciencia, nuestros cantos nos están haciendo daño. Por eso nosotros, hermanos, como creyentes, debemos ser celosos y debemos pensar qué estamos haciendo y qué nos falta. Y el tercer elemento que vemos en el culto público es la administración de las ordenanzas. ¿Cuáles son las únicas dos ordenanzas que Cristo nos dejó en contraste con las 7 que la Iglesia Católica define? ¿Sabe usted que la Iglesia Católica define el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la sanación, la penitencia, la unión de los enfermos, el matrimonio y el orden sagrado como ordenanzas? Sin embargo, ¿de dónde sacaron eso? Cristo nos dio 2 ordenanzas para que la Iglesia guardara. 2 ordenanzas. El bautismo, Mateo capítulo 28, versos 19 al 20 dice: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo y la cena. Lucas 22, 19, cuando Jesús está antes de ir a la cruz, tomaron la cena y dijo: hacedlo en memoria de mí. Primera de Corintios 11 dice: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Jesús nos comisionó el bautismo y la cena. Ambos son realizados en el marco de una iglesia local. Eso implica que usted no puede tomar la cena cuando usted quiere, con la gente que usted quiere. El bautismo es la señal del nuevo pacto y no del antiguo pacto. Si nosotros analizamos de dónde sale el bautismo, nosotros tenemos que entender que estamos bajo un nuevo pacto. ¿Por qué los creyentes hoy no se circuncidan? Porque la circuncisión era la señal del antiguo pacto. Pero hay una ley positiva que nos enseña en el nuevo pacto que el bautismo es la señal de ese pacto. De modo que si usted está en Cristo y es nueva criatura, usted tiene que bautizarse. Y no es una opción. Si usted dice que es cristiano, usted tiene que bautizarse. El bautismo es un acto que muestra comunión con Cristo en su muerte y resurrección. Estar injertado a Él. Cuando una persona está bautizada, esa persona está diciendo: yo soy creyente, Cristo es mi Rey, yo morí con Cristo en esas aguas, como un simbolismo, y resucité con Cristo cuando salí de esas aguas. El bautismo se hace una sola vez en la vida. Por supuesto que hay gente que se han bautizado en la Iglesia Católica por aspersión, pero eso no es un bautismo que cuenta. Primero, porque no éramos creyentes, y segundo,
Porque el bautismo que la Biblia habla es el bautismo por inmersión. De hecho, lo que significa bautismo en el griego, bautizo, es sumergirse. Y la iglesia en un momento de la historia usó la expresión porque no había agua en lugares determinados y no había opciones y tenían que hacerlo. Pero no es el modelo correcto. El bautismo es un medio que se usa el día que la iglesia se reúne. Tiene que estar la iglesia reunida. A diferencia del bautismo, la cena no se hace una sola vez. Jesús dijo, hacer esto en memoria de mí, hacer esto hasta que Cristo venga. La cena se realiza frecuentemente y es un recordatorio de que Cristo murió por nosotros. Cuando nosotros partimos el pan, cuando nosotros tomamos el vino, nosotros estamos recordando que Cristo murió por nosotros, su sangre derramada. Es un acto de comunión entre los hermanos. Se celebra continuamente. Quien celebre este acto no debe hacerlo indignamente, dice la Biblia, porque será culpable del cuerpo y la sangre de Cristo al comer de esos elementos y asume el juicio para sí. No debe ser un no creyente y debe ser en el marco de una iglesia y de una membresía local. Quiere decir que la cena no se toma fuera del marco de una membresía local. ¿Por qué? Porque en la membresía local tenemos comunión, nos conocemos. Porque nosotros podemos dar testimonio de los hermanos que son verdaderos creyentes. Porque cuando nosotros somos una iglesia, estamos demostrando que somos el cuerpo de Cristo, que estamos unidos los unos con los otros, que dependemos los unos con los otros, y que esa comunión es sincera, es pura y es transparente. De modo, hermanos, que cuando usted hace la cena, la tiene que hacer dentro del marco de una iglesia local, bajo una membresía. La comunión entre la iglesia tiene que ser más fuerte que todo lo demás. La cuarta designación de Dios para la iglesia son las oraciones. Ya estuvimos hablando la semana pasada de las oraciones. Estuvimos hablando en el párrafo 3 y 4 de las oraciones. Que la oración va dirigida en la fórmula correcta. Al Padre, en el nombre del Hijo, con la ayuda del Espíritu. Las oraciones que son un mandamiento, son conversiones de gracia. Cuando se ora público se ora con lengua conocida. Se ora por cosas lícitas, no por cosas ilícitas. No por los muertos ni por los que blasfeman contra el Espíritu Santo. Las oraciones se hacen conforme a la voluntad de Dios, con la actitud correcta. La oración se realiza en el culto público. Se realiza a través de ayunos. Recuerda usted cuando Pablo y Bernabé fueron comisionados de la iglesia de Antioquía. La iglesia estaba ayunando y orando. Las oraciones se hacen a través de acciones de gracia, a través de súplicas, a través de intercesiones, a través de bendiciones. Y hay varias formas en las que podemos dirigir nuestras oraciones. Lo importante es que en el culto público hay que orar. Este era un hábito muy frecuente en la iglesia del libro de Hechos. Cuando van a seleccionar a los apóstoles, estaban orando. Cuando se derramó el Espíritu en Pentecostés, estaban orando. Cuando Pedro estaba preso, la iglesia estaba orando. Y usted empieza a mirar, y la iglesia estaba orando, la iglesia estaba orando. Y la iglesia que no ora se evapora. Y la iglesia que no ayuna se espuma. Una frase importante que veo en el libro La vida en la casa del Padre, dice, todos los creyentes por separado deben participar atentamente cuando alguien está llevando a la congregación en oración. En lugar de estar soñando despiertos o atusándose el cabello. Pero hay otras maneras en las que podemos contribuir en los cultos de la adoración por medio de nuestras oraciones. Podemos orar antes, durante y después de los cultos para que nosotros y los demás honremos a Dios y crezcamos espiritualmente. Y el último elemento, y no menos importante, son las ofrendas. Hay varios textos que prueban que la iglesia recogía ofrendas y recogía lo que nosotros llamamos diezmo, que es el dinero que se recoge para el sustento de los pastores. Les pongo un solo ejemplo. ¿Y cuándo lo hacían? Importante. Porque este punto, el quinto punto, puede estar o no estar en el culto público. Porque no siempre se hacía en el culto público. Por ejemplo, cuando usted lee 1 Corintios capítulo 16, versos del 1 al 2, dice, en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Pablo estaba de viaje, el apóstol, y él iba a ir a la iglesia de Corinto en algún momento. Y él decía, todos los primeros días de la semana, ¿cuándo era? Todos los domingos, la iglesia recogió ofrendas para ayudar a los santos. Sí tenemos que estar conscientes y convencidos de que recoger ofrendas es un mandamiento de Dios. La Biblia dice en 2 Corintios capítulo 6, versos del 6 al 9, pero esto digo,
El que siembra escasamente, también segará escasamente. Y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanecerá para siempre. Los elementos que constituyen el culto público. Primer elemento: lectura, predicación y audición de la palabra de Dios. Eso tiene que estar. Segundo elemento: cánticos a Dios a través de salmos, cánticos, himnos espirituales que reflejen la Escritura, que reflejen la palabra de Cristo y que aún sirvan para que nosotros nos exhortemos los unos a los otros. Tercer elemento: las ordenanzas. Cuarto elemento: oraciones a través de ayunos, acciones de gracia, súplicas y intercesión. Y quinto elemento: las ofrendas, los diezmos que damos a la iglesia.